Dios les bendiga. Ok, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 14. El Evangelio según San Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Capítulo 14, vamos a leer los versículos del 32 al 42. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por un día de vida más que nos has dado. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar aquí estudiando, Señor, las escrituras que tú nos has dejado, alabándote, Señor, escuchando tu palabra, pudiendo compartir con nuestros hermanos. Gracias, Señor, te bendecimos porque tú muestras tu misericordia sobre nosotros cada día, y aunque no lo merecemos, Señor, tú derramaste tu amor por nosotros. Te pedimos, Señor, que en este momento tú hables a nuestros corazones, que podamos ser edificados, Señor, enseñados, que podamos ser redarguidos, Señor, que podamos saber cuál es el camino que debemos seguir de acuerdo a tu enseñanza y a tu ejemplo. Y te pedimos, Señor, que podamos recibir palabra tuya, Espíritu Santo, que podamos recibir palabra tuya y no palabra humana, para que nuestros corazones puedan ser edificados. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La semana pasada tuvimos el culto del Día del Padre, pero la semana antepasada estudiamos cuando Jesús escogió a sus discípulos, ¿recuerdan? Y decíamos de que una de las decisiones más importantes que tomó Jesús fue quiénes iban a ser estas personas que iban a estar cerca de él y que iban a ser sus discípulos. Y para nosotros también es importante poder elegir a las personas que están cerca de nosotros. ¿Recuerdan qué fue lo que Jesús hizo durante la noche antes de elegir a sus discípulos? Oró 5 minutos. Pasó la noche orando. Ahora, aquí nos encontramos ante otro momento crucial en la vida de Jesús. Otro momento crucial. El momento en que él iba a tomar la decisión más difícil. La decisión más difícil para Jesús fue entregar su vida. ¿Verdad que sí? Porque él sabía a lo que venía. Pero yo le pregunto, ¿en qué momento entregó su vida Jesús? ¿En la cruz? ¿Dónde tomó él la decisión de entregar su vida? Aquí. En el Getsemaní, donde lo iban a entregar, porque ahí lo arrestaron. Y en el momento en que los fariseos y los sacerdotes y los herodianos y los escribas y todo eso ya lo tenían en su poder, ¿creen que lo iban a dejar ir? ¿Verdad que no? Si ellos tenían tiempos queriendo matar a Jesús. Entonces, la última oportunidad que tenía Jesús de decir: no, yo aquí
me zafo, ¿verdad? Yo aquí no, yo esto no lo voy a hacer. Fue acá, en el Getsemaní. Esta fue la decisión más difícil que tomó Jesús. La decisión era, me quedo aquí y voy aquí hasta el final, sin vuelta atrás. O mejor, pego carrera. Fue la decisión más difícil que tomó Jesús. Ahora veamos qué nos enseña Jesús sobre cómo tomar decisiones difíciles. Dice el versículo 32, vinieron a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un lugar que Jesús visitaba con frecuencia. Estaba afuera de Jerusalén. El jardín de Getsemaní todavía existe. Era un jardín de olivos. Los olivos son estos árboles. Los que están ahí ahora son árboles antiquísimos. O sea, algunos tienen cientos de años, piensan que hasta miles de años pueden tener algunos de esos. A saber si hay alguno que esté ahí todavía de cuando Jesús visitaba el jardín, que era una plantita y ahorita está así. Pero dicen que hay algunos de estos árboles que tienen más de 1000 años de edad. Árboles antiquísimos. Ahora lo han convertido en una iglesia. Ya pueden ver atrás el edificio de la iglesia y cuidan los jardines del Getsemaní. Pero ¿qué era Getsemaní en ese lugar? ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní, la palabra significa prensa de aceite. Fíjense que el propósito de tener estos jardines en ese tiempo era para hacer el aceite de oliva. El aceite de oliva viene de estos árboles de olivo. Ellos agarraban los frutos, las olivas, las aceitunas, y las semillas de las aceitunas se muelen en una piedra como esta. Ponen las semillas de las aceitunas ahí y a esa piedra le atraviesan un palo. De manera que entre dos personas o con un animal pueden estarle dando vueltas y apachando todas las semillas que están ahí para que salga el aceite. En una de las iglesias donde trabajábamos había un árbol de aceitunas. Y a mí me gustaba cuando caían los frutos, agarrar la semilla y viera que cuesta sacarle una gotita de aceite a una semilla de aceituna. Lo aplastaba yo con la mano, me quedaba un poquito mojado. Si le hacía con una piedra, salía más. Pero ellos lo que usaban eran esas tremendas piedras para moler, para poderle sacar, para poderle exprimir el aceite. Ahora, en la Biblia, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo o de la unción de Dios. Y es curioso de que Jesús, en este momento en que Él iba a entregar todo de sí, Él fue a un lugar que se llama Getsemaní, a la prensa de aceite, al lugar donde machacan la semilla para sacarle hasta la última gota de aceite. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en situaciones así, fíjense. Ya se ha encontrado en una situación de esas que uno se siente ante una decisión, ante un problema, usted sabe que viene algo aparentemente inevitable y uno siente hasta como un dolor raro en el estómago, un vacío en el estómago, le sudan las manos. ¿Ya ha tenido un problema así? ¿Verdad que sí? Para algunos es el parcial de mate que ya se aproxima, ¿verdad? Los exámenes trimestrales. Cuando le ponen la hoja enfrente, de pronto la ven y sienten que hasta las letritas se mueven, ¿verdad? No solo ellos tiemblan, sino que les están sacando el jugo, dicen. Pues ahí es donde le sacaban el jugo a las semillas de aceituna, para sacar el aceite de oliva. Pero cuando nos encontramos en esas situaciones difíciles, podemos recordar que Jesús vivió situaciones parecidas. Imagínense la angustia que debe haber sentido el Señor. Nosotros a veces se nos olvida de que Jesús, a pesar de que era Dios, también se hizo humano y fue tan humano como nosotros. Él sufrió esa angustia. En el Evangelio, según San Lucas, donde narra esta porción, ahí donde se menciona la ilustración aquella famosa de que cuando Jesús estaba orando, el sudor caía como grandes gotas de sangre. ¿Lo recuerdan? Entonces, que tantas pinturas han hecho al respecto. Aquí lo que dice, continuando el versículo 32, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús sentía tristeza, Jesús sentía angustia. Esos sentimientos tan
que nos traen desesperación, que nos traen ese sentimiento de que no sabemos a dónde vamos, qué es lo que va a suceder. Jesús lo vivió, y de una manera mucho más intensa, porque Él conocía cada una de las intenciones de las personas que se venían acercando a arrestarlo. Él conocía cada uno de los castigos que le iban a dar, porque no fue un solo castigo. Lo humillaron, lo avergonzaron, lo golpearon, le pusieron la corona de espinas, le dieron los latigazos, lo golpearon con vara, le pusieron el manto aquel con que se burlaban de él y le pegaban en la cara, le arrancaban la barba, hasta que lo crucificaron. Él conocía cada uno de esos castigos. Él sabía lo que venía. Y a eso se enfrentó. Ahora, ¿habrá una decisión más difícil que esa? Muy difícilmente, ¿verdad? Muy difícilmente vamos a encontrar a alguien que se haya enfrentado a una situación más difícil que esta. Pero veamos entonces qué fue lo que hizo Jesús cuando comenzó este calvario para él, porque desde aquí fue que comenzó. Dice primero que él se llevó a sus discípulos, se llevó a las personas que habían estado cerca de él. Aquí, bueno, hace 15 días que estudiábamos, fue cuando comenzó Jesús a trabajar con sus discípulos. Aquí ya habían pasado más de 3 años juntos. Habían visto los discípulos milagros, habían hecho los discípulos milagros, habían aprendido de todas las cosas que Jesús les quería decir, y ahora ya estaban al final de este camino. Jesús se los lleva para que le den apoyo moral, ¿verdad? Y apoyo espiritual. Deja al grupo de discípulos a la entrada, quizás comenzando a subir el monte de los olivos, y se lleva a los más cercanos a él, que eran ¿quiénes? Versículo 33. A Pedro y a los 2 hermanos, ¿verdad? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos eran sus amigos más cercanos. Se los lleva y les dice: vengan conmigo, y les comienza a abrir su corazón. Jesús se entristece y se angustia, dice, y les dice a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y hagan una vigilia conmigo, le digo, velen conmigo. Jesús, en el momento en que iba a enfrentarse a esta decisión tan difícil, si entregaba su vida o no, tomó a las personas que fortalecían su espíritu, a las personas con quien él podía compartir las enseñanzas de su Padre, y les dijo: vengan conmigo, oren conmigo. Eso fue lo primero que hizo Jesús, buscó apoyo. Pero encontramos lo que sucedió más adelante. Mire, dice en el versículo 35: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él comenzó a buscar, después de haber buscado la cercanía de las personas que estaban ahí, comenzó a buscar de su Padre. Y ahí fue donde sucedió la situación aquella. Quizá no se aprecia muy bien esta ilustración, pero la situación aquella que les comentaba en el libro de Lucas. Los médicos tienen un nombre para este fenómeno que puede ocurrirle, no solamente le ha ocurrido a Jesús, sino a otras personas. Se llama hematidrosis, cuando el sudor se mezcla con la sangre, y eso ocurre porque en los poros donde se genera el sudor, si el estrés de la persona es tan grande, la presión es tan grande, se pueden romper los vasitos, así como a veces le ocurre a alguien en la nariz, digamos, que le puede sangrar la nariz porque se le rompe un vasito, o le sale aquí una manchita en el ojo porque se le rompe un vasito. Puede suceder en los poros también. Y entonces se mezcla el sudor con la sangre y se miran a las personas sudando sangre cuando han pasado un momento de estrés extremo. Eso fue lo que le comenzó a ocurrir a Jesús. Él comenzó, incluso su cuerpo comenzó a sufrir aquello que a su espíritu le estaba aquejando. Ahora, ¿cuáles son esas situaciones a las que nos enfrentamos nosotros, que nos traen estrés, que nos debilitan nuestro cuerpo, que nos hacen sentir enfermos? ¿Y cómo las estamos enfrentando? ¿Será que para algunos decíamos los estudios pueden ser una fuente de estrés? Llegar a un examen, llegar a una actividad, llegar a una presentación. Para muchos también quizás hablar en público es algo difícil. Quizás el examen no les cuesta porque pero que lo paren en público, ahí siente. También puede ser difícil. Pero ¿qué tal
a veces nos encontramos con presión de parte de nuestros amigos. Tenemos amigos que quizá no tienen el mejor interés de nosotros en su mente, sino que nos comiencen a hacer presión. No, que mira, que vamos aquí, que tomate esto, que probá lo otro, que no le hagas caso a lo que te están diciendo tus papás, sino que vení, escapémonos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, decir que vas para el colegio, decir que vas para allá y te vas para otro lado, y comienza a tener esa presión de parte de los amigos para hacer cosas que no está dispuesto a hacer, que no está listo para hacer, que no quiere hacer, pero siente esa presión y esa presión le genera estrés. Jesús en ese momento fue y buscó a la única persona que nunca lo había defraudado y que nunca lo va a defraudar a usted y a mí. ¿A quién buscó Jesús? A su Padre. A su Padre. Y así como lo buscó Él, lo podemos buscar nosotros también. Fíjense que Jesús llegó y le decía, Abba, Padre. ¿Se acuerda que hablábamos lo que significaba Abba? ¿Qué significaba Abba? Papito, ¿verdad? Es como cuando llega un niño o una niña donde su papá y le dice, papi, papito. Con esas palabras llegó Jesús delante de Dios y le dijo, papi, si no es necesario que no tenga que pasar por esto. Pero al mismo tiempo Jesús, que sabía lo que venía, dijo además, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús comenzó a enfrentarse con esos problemas y se sintió agobiado, sobrecogido, Él comenzó a pensar, pero hay una razón para esto. Hay una razón para esto. ¿Qué habría pasado si Jesús, como le dice más adelante a Pedro, en la porción de Mateo se lo dice, que Pedro dice, no, Señor, que saca la espada cuando lo llegan a arrestar? Jesús le dice a Pedro, Pedro, si yo quisiera, yo le podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles que vinieran a defenderme. O sea, Él le podía pedir al Padre 100,000 ángeles que bajaran a defenderlo, pero no lo hizo. ¿Qué habría pasado si Jesús hubiera hecho eso y no hubiera derramado su sangre por nosotros? ¿Podrían ser perdonados nuestros pecados? No. Si la paga del pecado, la misma Biblia dice que es muerte. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser salvos? Porque Jesús con su muerte pagó por nuestros pecados. Entonces Jesús comenzó a pensar en eso. Y Él sabía que la única forma de redimirnos, de librarnos, de quitarnos las cadenas que nosotros mismos nos habíamos puesto, era pagar con su vida. Porque solamente la sangre pura de Él, la sangre que no había sido corrompida por pecado, nos podría limpiar completamente. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, otra cosa que tenemos que hacer, tenemos que buscar a las personas que nos pueden acercar a Dios, tenemos que buscar a Dios directamente, pero también tenemos que pensar a largo plazo. Las decisiones difíciles normalmente son difíciles porque tienen consecuencias en nuestra vida que van más allá de un día. Si yo pienso, ¿qué voy a desayunar ahora? ¿Huevos estrellados o huevo picado? Es una decisión difícil, ¿verdad que no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué tanto tengo que masticar nada más, ¿verdad? Si quiero ver que la yema no se me vaya a derramar. Esa es toda la consecuencia. Pero si yo quiero tomar una decisión más difícil, como por ejemplo, voy a desobedecer a mis padres, les voy a mentir a mis padres, diciendo que voy a ir a un lugar, pero me voy a ir para otro, ¿puede esa decisión tener consecuencias más grandes después? ¿Verdad que sí? ¿Puede tener consecuencias en mi relación con mis padres? Si se dan cuenta, ¿qué van a hacer? Y puede tener consecuencias en mi vida también. Porque para comenzar, ¿por qué me dijeron que no fuera ahí? ¿Por qué necesito escaparme? Porque voy a hacer algo malo, algo incorrecto, algo no permitido, que puede tener un impacto en mi vida. Me voy a ir a la playa con mis cheros, diciendo que voy al colegio, que tenemos una excursión el profe David va a ir. ¿Y qué puede pasar si yo ando por allá sin la protección de Dios? Puede pasar cualquier cosa.
Mire, hay momentos en los que las consecuencias son grandes y nos vamos a sentir solos. Porque así como Jesús, sus amigos, sus grandes confidentes, aún ellos le fallaron, van a haber momentos en que vamos a estar nosotros solos con Dios. Yo no sé quiénes se acuerdan de esta situación. Y, ¿cuál fue? El Mundial del 94. La final. Brasil contra Italia. Y quedaron 1-1. Y se fueron a penales. Y el último penal de Italia le tocaba a Roberto Baggio. ¿Quién se acuerda? ¿Verdad? Algunos se acuerdan. Aquí estaban en la final. Brasil había metido 3 goles. Y ya se me adelantó. Y esta era la cuarta oportunidad de Italia. Entonces, si Italia fallaba el mundial era de Brasil. Y le dicen al capitán, te toca boles, este es el más difícil. Y le da, y lo aventó por allá. Y los brasileños, por supuesto, celebrando. Van a haber situaciones así. Sí, que el fútbol es un deporte de equipo y todo. Pues sí, pero ya llega el momento en que se para usted solo con el portero. O el portero se para solo con el que viene a tirarle el penal. Y entonces, cuando lo agarran así, 1-1, imagínense, hay decisiones que las tiene que tomar usted. ¿Me voy a hacer novio de esta señorita? ¿Me voy a hacer novia de este caballero? ¿Me voy a casar con esta persona? ¿Voy a comenzar una relación física antes de casarme con él o con ella? ¿Voy a hacer a vivir mi vida como Dios dice? ¿O la voy a hacer a mi propia manera? ¿Voy a poner atención en el culto o me voy a poner a platicar? Entonces, hay momentos en que la decisión es así y nos vamos a los penales. Y en este caso, este partido, la consecuencia de eso fue que perdieron la Copa del Mundo, ¿eh? En lugar de empatar a Brasil, Italia tenía 2 Copas del Mundo y Brasil tenía 3. Brasil se hicieron tetracampeones ahí. Italia se quedó con las 2 que ya tenía. Lo habrían podido empatar. Y en su vida, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esas decisiones? Cuando usted se encuentre así, 1 contra 1, que aún sus amigos se le quedaron dormidos, ¿a quién va a recurrir? ¿Sabe usted que Tafarel, el portero, era cristiano? Y no solamente él, sino que muchos del equipo de Brasil eran cristianos y salieron dándole la gloria a Dios. Se arrodillaron a orar cuando terminó el partido, ahí enfrente de todos, para darle gracias a Dios. Esa era la vida de ellos. ¿Y la vida de usted? ¿Va a recurrir a Dios en esos momentos difíciles? El ejemplo que tenemos de Jesús es ese. Jesús era Dios. Pero aún en esa situación, Él sabía que Él tenía que ir y acercarse a su Padre. En esos momentos de dificultad, Él no dijo, no, yo aquí mejor busco la salida fácil. Siempre podemos encontrar una salida fácil. Pero por lo general la salida fácil no es la salida de Dios. Los muchachos van y se enfrentan al examen, decíamos. ¿Cuál es la salida fácil? Copiar. Pues sí, estirar el pescuezo, ¿verdad? Llevar aquí enrolladito el papelito. En el celular lo ponen en la pantalla bien oscura, ¿verdad? Hay una aplicación para eso. ¿Cómo es que se llama? No, profe, está apagado. ¿Sí? Siempre hay una salida fácil. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Será esa la salida de Dios? ¿Qué gano con eso? Tal vez me engañé al maestro. Lo hice pensar que sabía. Pero cuando pasa el siguiente ciclo y dicen, ¿se acuerdan lo que vimos ahí? Ahora vamos a esto y lo otro. Más problema todavía. Y me encuentro ante una decisión difícil, quizás no en los estudios, en el trabajo.
Me dicen, mire, y usted viene a la entrevista de trabajo y usted sabe hacer esto, esto y lo otro y sabe manejar este programa de computadora y sabe de contabilidad. Sí, sí, le dice. Porque a mí me dijeron, cuando te pregunten en la entrevista, vos decís que sí sabes. ¿Y qué pasa después? Ahí está el entrevistador, ¿verdad? Tomando nota. Ah, muy bien, sabe usar Excel, sabe usar no sé qué, sabe principios contables. Va, entonces a usted lo vamos a poner que va a llevar la caja chica de su departamento y es responsable de llevar la contabilidad interna. Como usted dijo, ay. Y cuando le vienen a hacer el corte y le dicen, vaya, queremos revisar las cuentas del departamento, ¿qué cree que va a pasar? Como se fue por el camino fácil, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino difícil? Para estudiar las cosas que uno va a decir que va a saber, ¿verdad? Si usted quiere que le den trabajo de algo que tiene requerimientos altos y pagos altos, hay que esforzarse y estudiar, hay que prepararse. Hay que continuar aprendiendo. Si usted quiere que el Señor bendiga su vida, su relación de pareja, su matrimonio, entonces ¿qué tiene que hacer? Dedicarle tiempo a Dios, consultarlo a Él, ponerlo a Él al centro de su relación y seguir los principios bíblicos que Él ha establecido. Ese es el camino difícil. El camino fácil es, yo busco la salida. Yo voy por aquí, ahí voy probando. Pues sí, hay caminos fáciles, los hay. Pero ¿con qué consecuencias va a vivir? Va a tener que vivir con las consecuencias, por un camino u otro. Ahí don Roberto no podía decir, mire, y no puedo venir a tirar el penal otro día, que ahorita ya estoy cansado del partido y del tiempo extra. No, ahí tenía que tomar la decisión. El portero no podía decir, yo necesito ir a echarme una soda, denme en 15 minutos. No podía. Tenía que tomar la decisión. Y cualquiera de los dos iba a vivir con las consecuencias de eso. En su vida, cuando se enfrente a las decisiones, usted puede irlas postergando, puede ir haciendo esto, puede ir haciendo lo otro, pero cada acción le va a traer consecuencias. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias con su grupo de amigos? ¿Va a ser usted la persona que se dejó mangonear una vez? ¿Que se dejó llevar por el grupo? ¿Que no se mantuvo firme en sus principios? ¿Cuál va a ser su consecuencia con su pareja? ¿Va a transgredir esos límites? ¿La va a ofender? ¿O simplemente va a dar la vuelta y se va a ir al primer problema? ¿Cuál va a ser la consecuencia con sus hijos? ¿Cómo va a solucionar los problemas que surjan con sus hijos? ¿Va a ir por el camino largo y decir, no, yo voy a buscar en la Biblia cuál es la solución, yo voy a buscar a Dios en oración y le voy a pedir que Él me ilumine para saber qué hacer? ¿O simplemente le voy a dar 2 varazos y ahí que se vaya arreglando, sin darle ninguna instrucción de por qué las cosas deben ser así? ¿O lo voy a ignorar el problema, lo voy a dejar que vaya pasando? ¿Qué voy a hacer? Cualquier cosa que usted decida, tiene que vivir con las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo importante que aprendemos de Jesús? Jesús vio y dijo, bueno, las consecuencias, si yo me voy aquí, es que todo este pueblo va a morir. Toda la humanidad no va a tener salvación. Entonces Jesús dijo, voy a continuar. Dice en el versículo 40, al volver la tercera vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad, basta. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Cuál fue el cambio ahí en Jesús? Jesús había tomado una decisión. Hasta ese momento, Él le había estado diciendo al Padre, Padre, si es posible, apártame de esto, pero que sea tu voluntad. Y Él volvía y oraba y le decía lo mismo, Señor, si hubiera alguna otra manera. Padre, si me puedo salir, si no es necesario que yo sufra todo esto. Pero al final, Él dijo, mira, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Jesús tomó una decisión y dijo, bueno, ya evalué los caminos, ya hablé con mi Padre, ya busqué a mis amigos cercanos que hasta aún ellos me fallaron,
Y Jesús se entregó a la voluntad de Dios. Jesús dijo, esta es la voluntad de mi Padre, la voy a cumplir. A veces nosotros, cuando nos enfrentamos a problemas difíciles, oramos y queremos mover la mano de Dios. Y está bien. Está bien que busquemos a Dios y que le digamos, Señor, yo pensando en las consecuencias, si este fuera el camino que podemos seguir, por favor, sigamos por ahí. Y Dios nos dice, no. Y venimos y le decimos, Señor, por favor, si pudieras apartar a esta persona de mí, si tú pudieras ayudarme a resolver este problema que tengo en el trabajo, Señor, si tú me dieras esto que yo necesito, este dinero para pagar esto y lo otro, y viene y Dios nos dice, no, porque el Señor nos quiere llevar por ese camino, por un propósito más grande que tiene al final. ¿Y qué hacemos nosotros en esa situación? A veces pensamos que la única respuesta que Dios nos puede dar es sí. Y que si Dios nos dice sí, nosotros decimos, es que Dios no me ha contestado. Pero a veces la respuesta de Dios es no. Y Dios ya contestó y la respuesta fue no. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Vamos a negar a Dios? ¿Vamos a decir, pues voy a hacer las cosas a mi propia manera? ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino delante de su Padre y le dijo, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que no tenga que hacer esto. Y el Padre le dijo, no, no es posible. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús entonces? Se entregó. Se entregó. Dice, ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre se ha entregado. Él tomó la decisión y dijo, bueno, hasta aquí. Voy a entregarme y que se haga lo que el Padre ha dicho. Aquí les tengo otro video. De este tal vez tampoco se acuerdan la mayoría. ¿Quién es ese? Harrison Ford, en su personaje de Indiana Jones. No se lo ponen solo por Han Solo, por lo menos. En la película de Indiana Jones y la última cruzada, el Indiana Jones andaba buscando la copa en que, por cierto, Jesús había tomado esa noche en que estamos leyendo. La copa en que Jesús tomó la última cena. Oiga, no porque lo dijeron en la iglesia es cierto, esta es película hoy. Lo del gol de Bayo así fue. Bueno, pero ¿qué le pasó a Indiana Jones? El papá de él se estaba muriendo, porque no me acuerdo si lo habían envenenado, lo habían apachado, no me acuerdo qué, pero estaba herido y se estaba muriendo. Y él tenía que caminar, y las instrucciones que ellos ahí le están diciendo, que tu papá se está muriendo, tenés que traer la copa para poderlo sanar. Y en el libro que él tenía, en el manuscrito, decía que él tenía que tomar un paso de fe, un salto de fe, decía, al llegar a ese lugar. Entonces él no sabía qué hacer. El papá se estaba muriendo, estaba en eso y solo le quedaba dar el salto de fe y tenía que llegar hasta el otro lado de un abismo. Y no tenía tiempo para llegar, para ir a dar la vuelta, para escalar ni nada. Entonces le tocó dar el salto de fe. Entonces lo que había al final, que no se podía ver de donde él estaba, era un puente. Que el puente estaba pintado del mismo color del fondo del abismo. Entonces ahí se mira el puente. Entonces él no lo podía ver, pero fue su salto de fe. Es una de las escenas climáticas de la película. ¿Quiénes ya habían visto esa película? A ver, levanten la mano. Ay, señor. Ustedes ya les vi que no les gustan las películas viejas. Está bueno. Pues hay bastante material para las ilustraciones, ya vi, porque a todos lo puede sorprender. Ahí estaban todos suspirando cuando dio el paso. Ay, sí. Pero bien, ese fue el salto de fe de Indiana Jones. Ya cuando pasó, vio el puente. A veces el Señor eso es lo que espera de nosotros, fíjense. Cuando el Señor nos dice no, no es porque quiera algo malo para nosotros. El Señor quiere para nosotros cosas buenas. ¿Sí? ¿No lo cree usted? ¿Sí? ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo a morir por nosotros? ¿Porque quiere algo bueno para nosotros o algo malo?
algo bueno. Y si hizo ese sacrificio que tanto le costó, en el día a día, ¿qué clase de cosas cree que quiere para nosotros? Cosas buenas. Gloria a Dios que mi hermana lo cree. A los demás, dígale, hermana, ¿qué clase de cosas quiere el Señor para nosotros? Cosas buenas, ¿ya oyeron? Cosas buenas quiere el Señor para nosotros. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación difícil y buscamos a Dios y le decimos, Señor, por favor, mira las consecuencias que tengo acá, mira el problema en que me he metido, mira la deuda que tengo, mira que las personas con las que me he involucrado, mira la situación que estoy viviendo. Y el Señor viene y me da la respuesta. La escucho a través de la palabra, la escucho en un sermón, me habla el Señor en mi corazón, la escucho en una alabanza y yo sé que es la voz de Dios que me está hablando y no me gusta lo que dice. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a seguir por el camino de Dios? ¿O voy a decir, voy a buscar mi propio camino? Si yo decido seguir por el camino de Dios, tengo que confiar en que Dios quiere cosas buenas para mí. Enfrentarme a esas decisiones, seguir el camino difícil, seguir el camino que Dios ha puesto, no la salida fácil que da el mundo, no el escape que me puede ofrecer otra persona, no la solución así medio panda que mejor que nadie se dé cuenta, no, la manera correcta de hacer las cosas, siguiendo las instrucciones de Dios. Entonces, si yo camino por ahí, sí, es probable que sufra un poco, pero porque al final Dios me quiere llevar a algo bueno. Y si yo confío en Dios, Dios no me va a defraudar. Fíjense que cuando estábamos chiquitos nosotros, una vez mi papá nos llevó al lago de Suchitlán, allá en... Ya Gabriel ya se está riendo. Nos llevaron al lago de Suchitlán, es el lago artificial que se hace en una de las represas. Entonces, como no es un lago natural, está algo podrido. Bueno, por lo menos en esa época, no sé cómo está hoy. Pero el agua se empoza en algunos lugares, no tiene circulación. Y íbamos caminando por la orilla. Creo que solo íbamos los 4. Y mi papá dice, vénganse por este lado. Vamos para allá. Y yo, no, mira, de aquí de este lado mejor. Y comienzo yo a caminar por donde yo pensaba que era más recto, más fácil. Venite por aquí, me dice mi papá. No, le digo, mejor acá. Y comienzo yo a caminar. Y cuando siento, ¡fum!, se me va el pie. Como, quizás. Sí, como hasta arriba de la rodilla. En un lodo podrido. Cieno. Pero ese que apesta, que ya tiene emposado a saber cuántos meses. Y me fui hasta ahí. Y comienzo yo veo. Y saco el pie. Casi se me queda el zapato ahí adentro. Con de lo pegajoso que estaba. Y ya me fui caminando por donde decía mi papá. Pero ya iba todo apestoso. El pantalón me quedó todo lleno de lodo y no andaba otro. Y andábamos lejos de la casa. Así me tocó andar, fíjense. ¿Por qué? Porque me dijeron, venite por este camino. Pero yo dije, no, aquí está más recto. Aquí está más fácil. Y yo no me había ni dado cuenta ni siquiera que aparte que había lodo, había un cerco que me habría tenido que atravesar. Entonces, por gusto, ahí no había dónde pasar. Pero yo no lo vi. Si yo hubiera escuchado y hecho caso, no me hubiera llenado de lodo podrido. Entonces, cuando tomemos las decisiones y escuchemos la voz de Dios, tomemos la decisión de obedecer a Dios. Él sabe por qué nos dice las cosas. Aunque no nos guste, aunque parezca que el camino es más largo, más difícil, pero Él sabe qué es lo que nos va a pasar si nos vamos por el camino equivocado. No vaya a ser que terminemos hediondos y llenos de lodo. No solo a mí me ha pasado, ¿verdad? Ya nos hemos llenado de algo que no queríamos. Entonces sigamos el camino de Dios, busquemos a Dios en oración, busquemos personas que nos puedan acercar a Dios, pero recordemos que aun cuando las personas fallan, Dios nunca falla. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por este ejemplo más, Señor, que encontramos en la vida de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esa noche tú tomaste la decisión de entregar tu vida por nosotros. A saber dónde estaríamos, Señor, si tú no lo hubieras hecho. Si tú hubieras tomado el camino fácil, nosotros ya estaríamos condenados, Señor, porque no habría salida para nosotros. Pero gracias, Señor,
porque tomaste el camino difícil. Y qué difícil fue ese camino, Señor, hacia el Calvario. Pero te agradecemos, Señor. Te agradecemos que lo hayas tomado y celebramos también la victoria que tuviste sobre el pecado y la muerte, Señor, porque esa victoria es la que nos permite estar aquí hoy en día, Señor, y hablarle a tu Padre y decirle nosotros también, Padre, y que hemos venido a ser hijos de Dios también. Y si hay alguien que hoy quiere entregarle su vida a Jesús y quiere tomar esa decisión, esa es una decisión solo para usted. Sus amigos ni su familia va a poder estar delante de Dios a la par suya cuando le toque presentarse. Va a estar usted solo, cara a cara. Y lo único que va a poder tener en su corazón en ese momento que le dé paz es haber recibido a Jesús en su corazón. Dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Si usted quiere convertirse en un hijo de Dios, en una hija de Dios, levante su mano en este momento para que le enseñemos cómo puede recibir a Jesús en su corazón. Si usted quiere recibir a Jesucristo, levante su mano. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad, solo suya. Nadie le puede ayudar a pasar esto. Queremos enseñarle qué es lo que dice la Biblia para que usted pueda recibir a Jesús en su corazón. Levante su mano. Muy bien, Señor, gracias te damos por tu palabra y tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que cuando nos enfrentemos a esas decisiones difíciles, podamos recordar tu ejemplo, Señor, y recordar que tú vas a estar a nuestro lado si seguimos tu camino. En el nombre de Jesús, amén.